En Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuenta con maestrías en Derecho Penal y de Derecho Constitucional. Juez superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, actualmente integra la Sala Penal Nacional. Profesor asociado de la Academia de la Magistratura. Profesor de pregrado en la Universidad de San Agustín. Capacitador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Docente de posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Universidad Nacional Andina de Puno. Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman, Universidad Privada de Tacna, Universidad Católica de Santa María, José Carlos Mariátegui de Moquegua, Universidad Andina, Néstor Cáceres Velázquez de Puno y Universidad de las Peruanas de Arequipa. Director del área de Derecho Procesal Penal del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni. Es expositor a nivel nacional como internacional, además de jurista destacado, autor de los libros como Constitución y Justicia 2005, La teoría del delito en la jurisprudencia penal 2005, Temas procesales 2011, La necesidad de una imputación concreta en la construcción de un proceso penal cognitivo 2012, La pretensión punitiva 2013 y La determinación e individualización de la pena 2015. Habiendo hecho la presentación de este excelente magistrado, vamos a ceder el uso de la palabra. El tema que vamos a desarrollar hoy día tiene objetivos bien definidos. Este problema de la autoría en los delitos funcionariales tiene muchas aristas. De hecho, el pretender exponer las razones que justifiquen una u otra postura daría lugar a sesiones interminables. Por eso es que de entrada tenemos que señalar que los objetivos que nos trazamos son realmente modestos, pero tienen que ser claros, ¿no? Y esto a propósito de las últimas sentencias expedidas por la Suprema, el caso Diarios Chicha, el caso del Santa, que ciertamente han colocado en la palestra temas que tienen que ver obviamente con aspectos álgidos en las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Un objetivo general es ampliar el espectro del debate, dado que de un tiempo a esta parte pasa que estos debates sobre el fundamento de la autoría en los delitos funcionariales, se va centrando en una suerte de élite, los entendidos, ¿no? Y ese es un problema, porque más bien de lo que se trata es de democratizar el debate para ampliar, ¿cierto? Y probablemente encontrar mejores razones desde una perspectiva plural. Eso es muy importante, ¿no? Ese es el objetivo, diríamos, de ampliación del debate, y esa es la idea, ¿no? El segundo objetivo bien definido es plantear, ¿cierto?, de manera esquemática esas razones que confrontan dos concepciones. Esto es muy importante señalarlo porque de pronto la priorización o la predominancia del fundamento en los delitos funcionariales relacionados solamente con la infracción del deber, como que ha derivado o ha invisibilizado el problema de que existen fundamentos materiales, quizás solitariamente difundidos por el profesor Iván Montoya, y ese es un tema, ¿cierto? A veces la predominancia en ese fundamento formal ha dado lugar a desaparecer del escenario una concepción que puede explicitar con mayor razonabilidad y con datos de la realidad el problema de la fundamentación de la autoría. Segundo objetivo. Tercer objetivo está en proponer una comprensión superada del dominio. Esto es muy importante. Quiero explicitar esto desde ahora porque va a ser el eje de lo que vamos a exponer esta tarde. Una cosa es hablar de la teoría del dominio del hecho antes de 1963, con las limitaciones que correspondía, sus alcances conceptuales de ese entonces, y otra cosa es hablar o enfocar el problema del dominio del hecho con una realidad cambiante, con una tecnología tan agudamente desarrollada que de hecho obliga a encontrar nuevos ámbitos del dominio y obviamente la ampliación de conceptos teóricos que permitan su abarcamiento y la explicitación nuevamente o la fundamentación de la autoría, siempre manteniendo un dato de la realidad: el dominio del hecho, el dominio factual. No buscamos una confrontación con los partidarios de un funcionalismo moderado o radical, sino dar una alternativa que probablemente una suerte de síntesis permita complementar mejor. Tres objetivos modestos, ¿cierto? Pero creo que es importante ampliar la discusión,
a sectores que de pronto no están familiarizados con este tema. Segundo, encontrar esos puntos de confrontación entre estas dos concepciones, en todo caso actualizarlo desde nuestro contexto. Y en tercer lugar, hacer una propuesta de una concepción superior que sintetiza los desarrollos anteriores. Bien. En segundo lugar, lo que queremos señalar es que pues, la explicación del surgimiento, mejor, de esta teoría de la infracción del deber tiene que tener necesariamente un dato de la realidad que se ubica en 1963, con Claude Racine, que es un tópico común, casi todos lo repiten, hacen reiteración en este texto de Claude Racine donde aborda el problema de la crisis de la teoría del dominio del hecho, ¿cierto? Eso no va a entrar en discusión. Lo que queremos nosotros es más bien explicar cuáles son las razones por las cuales surge, con alguna razonabilidad, vamos a indicar, esa teoría de la infracción del deber. Y esto solamente puede ser explicado desde la perspectiva de los alcances de la teoría del dominio en ese entonces, en ese tiempo. ¿No? Y los alcances de la teoría del dominio en ese tiempo, los alcances conceptuales, digo, se ubicaba lógicamente solamente en aquello que se difunde a plenitud, señalando que por lo menos existen tres formas de autoría, ¿no? Ese es el problema. El dominio de la acción, el dominio de voluntad y el codominio funcional, ¿no? Lo reiteran a cada momento un poco como para explicar los fundamentos fácticos que explicitarían o fundamentarían el por qué atribuimos autoría a una determinada persona. ¿Cierto? Hasta ese tiempo la teoría del dominio del hecho predominante, correcto, pues tenía esos alcances conceptuales. Me van a escuchar a cada momento hablar seguramente de alcances conceptuales. Es que con ello quiero significar los límites que tenía esta teoría. Claro, dominio del hecho, el señorío que tengo sobre mis movimientos, como insertar un cuchillo en el corazón, pues sí, pues no hay ninguna duda, es dominio del hecho. El codominio, el hecho de que yo inserte en el corazón de una persona un puñal y otra persona lo coja por el cuello, en definitiva va a suponer, ¿cierto?, un dominio de ambas personas, previa planificación, con el aporte esencial y todos los conceptos que conocemos. Pero es un dominio del hecho, es un dominio situacional, eso no cabe duda. Y el dominio sobre la voluntad de la persona instrumento, pues tampoco no hay ningún problema en cuanto a ello, porque tiene que explicita básicamente situaciones que corresponden a esos datos de la realidad. Pero acá tenemos un tema muy importante y planteamos la siguiente interrogante para provocar ya una reflexión desde ahora. ¿Esta teoría del dominio del hecho recogía en realidad todas las posibilidades de dominio que puede existir? Es decir, los datos de la realidad en estas fórmulas teóricas agotaban todas las posibilidades reales de dominio. Y el problema es claro, los conceptos teóricos, cuando pretenden capturar algún segmento de la realidad, de hecho, tienen limitaciones. Cuando en su momento se capturó conceptualmente esas tres concepciones, pues se entiende que estaba limitado. No abarcaba otras formas de dominio, de hecho, otras formas de dominio situacional. Un dominio telemático, nos ponemos a pensar en ello, un dominio comunicacional, el poder como dominio, es decir, en realidad existen otros factores ónticos, realistas, en función de la cual se puede contextuar todo un dominio situacional, todo un dominio del acontecer típico. Y ciertamente esas tres fórmulas clásicas resultaban demasiado estrechas. Entonces, frente a esa situación, los límites que se presentaba en aquel entonces respecto a esta teoría del dominio, aparece pues las críticas en el sentido de que no sería suficientemente rendidora para efectos de atribuir responsabilidad en determinados casos límite. Determinados casos límite excepcionales, pero que pronto aparecieron más bien expandiéndose. Y esto lleva necesariamente a considerar otro pilar para comprender pues, esta justificación. Y hacemos referencia a aquello que Claude Racine lo presenta como el instrumento doloso no cualificado. Instrumento doloso no cualificado, decimos, pero hay que señalar
desde una vez que pretendemos señalar, qué pretendemos conceptuar por ello. Esto es muy importante que se plantee también, ¿no? Plantea un ejemplo que sintetiza un conjunto de situaciones donde eventualmente la teoría del dominio del hecho no podría justificar, atribuir autoría. Para más o menos reconducirlo a nuestra legislación, ponemos un ejemplo adecuado para la comprensión de todos nosotros. El funcionario público tesorero y el amigo del funcionario público tesorero, ciudadano, correcto. Tenemos dos sujetos, uno con la cualidad especial, intraneus, y otro que no tiene la cualidad especial, extraneus. Los tenemos ambos. Los situamos en un supuesto. El funcionario público tesorero de una entidad pública entrega la clave de bóveda al ciudadano amigo. Este ciudadano amigo lo que hace es, con la clave de bóveda, sustraer los caudales que aparecen en la bóveda. Si nos ponemos desde la perspectiva de la teoría del dominio del hecho, esa que estamos refiriendo, si se presenta este supuesto, ninguno de los dos respondería. Y por una cuestión elemental, puesto que el funcionario tesorero no tuvo el dominio del hecho. Quien tuvo el dominio del hecho es el amigo, el ciudadano, que no tiene esa cualidad. Por consiguiente, como no tuvo el dominio del hecho, por lo menos en la forma como lo estamos conceptuando, no responde. Tampoco va a responder el amigo ciudadano que sustrae los caudales, porque él no tiene la cualidad, tiene el dominio del hecho, pero no tiene la cualidad exigida por el tipo. En este ejemplo que estamos viendo, donde se sintetiza un conjunto de situaciones, los funcionalistas moderados pretenden encontrar la razón por qué, encontrar un nuevo fundamento. Ese fundamento material era muy estrecho, limitado, insuficiente, y había la necesidad de encontrar otro fundamento. Y es acá donde aparecen dos cuestiones, pero muy importantes, por lo menos en ese contexto temporal. ¿Qué hacer frente a esa aparente o real insuficiencia de la teoría del dominio del hecho? Para no generar esas lagunas de impunidad, no generar impunidad. Una, seguir explorando desde la dogmática esos nuevos ámbitos de dominio que superen los ámbitos estrechos de la teoría clásica, respetando los datos de la realidad. Qué interesante hubiera sido si se hubiera orientado el estudio de la dogmática por ese lado. Dos, apartarse de ese fundamento material, los datos de la realidad, y crear otro fundamento, distinto a ese fundamento material, dominio del hecho. Ese fundamento normativo, ese fundamento formal. No digo lamentablemente, acá no se lamenta los sucesos de la historia, lo que pasó es lo segundo. Aparece Claude Racine pretendiendo precisamente encontrar el fundamento de los delitos especiales, y el fundamento es claramente normativo. En el sentido de que el fundamento, para que respondan los funcionarios, no va a ser el dominio del hecho, sino básicamente va a ser la infracción de un deber extrapenal. Y de lo que se trata es de encontrar ese deber extrapenal como fundamento normativo para atribuir autoría a ese funcionario. De esa manera, pues se podría capturar, ¿cierto?, esa noción de autoría, dado de que el dominio del hecho era insuficiente. Y desde una perspectiva amplia, general, de pronto podríamos decir que sí, es bueno, porque resultaría que bajo esa teoría estrecha del dominio del hecho no se podría abarcar ámbitos de responsabilidad respecto a estos funcionarios, ¿sí? Pero luego vamos a ver que existen algunos problemas que su principal defecto va a ser el vaciamiento de contenido, ¿cierto?, a conceptos reales para atribuir responsabilidad. Entonces, en este plano, Claude Racine encuentra pues, un fundamento formal, normativo, diferente. Probablemente a los amigos roxinianos no les va a agradar mucho el tema que emplee el concepto de lo formal, bueno, formal, normativo, en todo caso, para fundamentar la responsabilidad o la autoría, mejor, respecto a los funcionarios públicos. Pero una cosa curiosa que se plantea, quizás por la coyuntura de esa evolución, Claude Racine no llega a renegar completamente de la teoría del dominio del hecho. Claude Racine mantiene la teoría del dominio del hecho, pero para los delitos comunes. Solamente que crea una fundamentación formal distinta para los delitos especiales, para los delitos funcionariales.
y para otros delitos, que no es el caso exponerlo. Pero crea una fundamentación formal para ellos. Lo cierto es de que tenemos una teoría, ¿cierto?, de autoría, una sustentada en base material, el fundamento material, dominio del hecho, y otra normativa, en fuente extrapenal, en deber extrapenal. Y uno de los cuestionamientos que se hace es, pues, ¿una teoría puede ser así de alambicada, de ecléctica? Es decir, ¿podemos tener dos vertientes para sostener un mismo fundamento de lo que es la autoría? Uno con datos de realidad y otro solamente sustentada en el tema normativo. Pues Claude Rossi no se hace ningún problema y da un paso atrás en esa lógica. Y dice, no, lo importante es la figura central. Pero no da contenido a lo que se denomina figura central. Y a partir de la figura central nos habla del autor por dominio del hecho y del autor por infracción de deber. Pero hablar de figura central simplemente para tener un presupuesto común y desarrollar lo que se supone es una teoría, en realidad es un paso muy forzado, muy forzado. Una teoría se supone que tiene una vértebra, una médula, que explicita las diferentes formas, ¿cierto?, cómo se puede presentar la autoría. Bueno, pero eso fue, creo, algo muy importante en su momento, pero acá viene, por favor, y en esto quiero que se preste bastante atención a lo que voy a señalar. Claude Rossin solamente alcanza a normativizar el concepto de autoría respecto de los delitos especiales, particularmente los funcionariales. Claude Rossin nunca llega a negar que había necesidad de afectar el bien jurídico como fundamento de la imputación penal. Es otra cosa. Como fundamento de señalar que el sujeto ha realizado y tiene que responder penalmente. Se circunscribía solamente al tema de la autoría. Tú eres autor porque infraccionaste el deber y nada más. La infracción del deber no venía a ser el sustento o la médula de la realización del injusto penal. No. Hago referencia a esto porque pronto, sobre la base, ¿cierto?, de este gozne, este avance que presenta Claude Rossin, normativizado parcialmente respecto a la autoría en los delitos especiales, aparece pues una concepción radical. La normativización completa de los problemas de autoría. Acá el tema es bien importante porque resulta que, no obstante que Jacobs supone superar a la concepción roxiniana, ser una concepción superadora de la fundamentación roxiniana, sin embargo acá sí existe un quiebre. Quiebre en el concepto de autoría y quiebre en el problema de la imputación jurídica penal. Quiero explicar mejor esto. Claude Rossin mantiene esa división. Autoría en los delitos comunes sobre la base del dominio del hecho. Autoría en los delitos especiales y otros sobre la base de la infracción del deber. Y nada más. Ahí se limita. Jacobs da un salto porque normativiza todo el concepto de autoría. Mantiene nominalmente incluso el problema de el dominio del hecho, perdón, los delitos de dominio, delitos comunes, y los delitos especiales. Mantiene esa división. Pero lo que va a cambiar esencialmente es el fundamento de la autoría. Y lo cambia esencialmente porque, por ejemplo, en los delitos comunes no es tan importante el dominio factual que tiene el sujeto sobre los hechos, sino lo importante viene a ser la infracción de un deber genérico negativo. El deber que todos tenemos de no dañar nuestros bienes, no daño la vida, no daño la libertad, no daño el patrimonio, de tal manera que el sujeto que infringe ese deber estaría realizando un ilícito penal. Ese es el fundamento formal, ese es el fundamento normativo ahora en los delitos comunes, en los delitos, ahora sí, entre comillas, nominalmente, delitos de dominio. Porque en realidad, el tema del dominio del hecho, como dominio factual, como dominio situacional o del acontecer típico, desaparece. Hay una normativización clarísima. Y en los delitos especiales, perdón, claro, en los delitos funcionariales, se recurre obviamente ya a una infracción de un deber positivo institucional, específico por cierto. En ambos planos, delitos comunes y delitos especiales, la normativización del fundamento está clarísima. Pero lo que es más, resulta que pues la propia fundamentación del delito ya no tiene como base la afectación del bien jurídico, sino simplemente la infracción del deber. Ese es el problema.
El apartamiento de datos de la realidad ya no se circunscribe a encontrar algún fundamento normativo para atribuir autoría, sino que incluso con ello se pretende explicitar el por qué una persona cometió un delito, infringirse un deber, sea el general o sea el específico. Lo cierto es que esa infracción del deber acarrea el hecho de que salgas de tu rol, frustre las expectativas y con ello se realiza el injusto. Hay una normativización completa de eso. De cualquier manera, presentado así de manera general esas dos concepciones, es importante ahora sí entrar al plano de las críticas, porque con esto ya cogemos algunos datos a propósito de las últimas decisiones que se han realizado, que ha expedido a la Sala Suprema. ¿Cuáles son las críticas, grosso modo, que se plantean en contra de estas concepciones normativas? Agrupo a las dos concepciones, el normativismo moderado y el normativismo extremo o radical. No les gusta muchas veces que hablemos de normativismo radical, pero es una forma clasificatoria, no con esto en absoluto hay una intención de adjetivar, por favor. Es solamente una forma de presentación de estas concepciones normativistas. Lo que pasa es que el cuestionamiento que se hace son varios, pero lo fundamental es uno: ¿afectan o no afectan el principio de legalidad? Y de esto encadenamos directamente con el problema, el tema de la atribuida formalidad de esta concepción. Comencemos con el primero. Si dicen que el fundamento para atribuir autoría a determinada persona es la infracción de un deber, sea extrapenal o institucional, ¿dónde está ese fundamento? Nominalmente ya el mismo rótulo lo dice, es un deber extrapenal. Si es extrapenal, no está dentro del tipo. No está dentro del tipo. Imaginémonos que tipos abiertos, nos imaginamos tipos en blanco. ¿Qué nos imaginamos con ese deber extrapenal? Con ese deber extrapenal o institucional. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Y ese es un problema central, porque resulta que acá es donde aparecen justamente las tensiones. Algunos van a tratar de cubrir ese fundamento buscando, ¿cierto?, ese deber extrapenal en reglamentos, MOF, ROF, y como en muchos casos no se deben encontrar esos reglamentos específicos que regulan las competencias de los funcionarios públicos, entonces van a hacer un recorrido hasta la Constitución, con los conceptos indeterminados, las directrices políticas que plantean. Y acá ya aparece un problema, porque resulta que, pues, por un lado, se habla de la tipicidad, una tipicidad estricta, donde esté, pues, limitado los criterios para atribuir responsabilidad, que se interprete siempre en función acotante, limitante, y de pronto aparece, pues, una expansión inexplicable, porque para atribuir responsabilidad a veces se tiene que acudir incluso a la Constitución. En la misma tensión aparece un problema. ¿Qué se hace frente a los reclamos obvios que se tendría que hacer, en el sentido de que son ámbitos muy amplios, muy dispersos, muy difusos? Pues una postura formalista, en el sentido de decir, no se trata de buscar ese deber extrapenal o ese deber institucional en normas demasiadas genéricas, siempre positivas, pero demasiadas genéricas, no, sino en aquellas específicas. Básicamente se habla de los reglamentos, se habla de un ROF, se habla de un MOF, se habla de la ley orgánica o de la ley de la carrera judicial, aquellas que puntualicen de manera clara, definida, el deber extrapenal que se estaría vulnerando. Y acá es el problema. Cuando se apunta precisamente a encontrar el fundamento en esa suerte de ROF o MOF, no cabe duda que es una perspectiva formalista, diríamos en este caso, de cualquiera de las dos teorías, la jacobsiana o roxiniana, cuando simplemente se reduce a tratar de encontrar un ROF o un MOF, ya decanta básicamente una perspectiva completamente formalista. ¿Qué hay de esas situaciones de dominio que señalamos? ¿Qué hay del poder, de los factores reales de poder? ¿Qué hay del poder de la telemática y el dominio situacional? Del poder político, del poder militar, del poder de los medios. Es decir, sería suficiente para que una persona, eventualmente, alcalde, gobernador, rector, presidente, ¿cierto?, no aparezca abarcado por un reglamento específico
y no obstante tener la situación de poder para que ésta sea absuelta. Ese es el problema, porque resultaría que la investigación fiscal se agotaría simplemente en una búsqueda de Pokémones normativos, por emplear ese término. A ver, ¿dónde está esa regla? ¿Dónde está ese MOF? ¿Dónde está ese ROF? No voy a buscar problemas de auténtico poder. Poder fáctico, que eventualmente, ¿cierto?, va a rebasar esos límites normativos. No, lo que me interesa simplemente es un ROF, hay un MOF, y eso es suficiente. Entonces, es clarísimo que de esa, expansión inicial, afectando el principio de tipicidad, buscando deberes extrapenales, esto se reconduce, obviamente, a un formalismo cuando se pretende encontrar el fundamento de la autoría solamente en el ROF, en el MOF o en cualquier otro reglamento. Críticas clásicas, pero que lo estamos adecuando, por lo menos en nuestro contexto. Sin embargo, además de esto, encontramos dos críticas, pero muy importantes. Y a esto desde nuestra realidad, una política criminal y otra de carácter procesal. Y ustedes van a ver cómo ciertamente cuando hablamos de las críticas desde una perspectiva de política criminal, tiene asidero. Dato de realidad, de nuestra realidad en Latinoamérica y particularmente en el Perú, es que las personas jurídicas públicas, las instituciones, están configuradas de manera vertical y altamente jerarquizadas. Eso es innegable, eso es innegable. Tal es así que algunas instituciones incluso ven como bondad precisamente la jerarquización. Eso es innegable. En ese orden, quien está en la égida, quien está en la cima, tiene un poder, tiene poder. Poder que no necesariamente esté enmarcado dentro de deberes específicos. Es un poder situacional. Si yo soy el alcalde o soy el gobernador, tengo un poder decisional sobre los contratos CAS, tengo un poder decisional sobre el secretario, el portero. Si yo soy alcalde y eventualmente va a haber, se va a celebrar se va a convocar a la buena pro, fácilmente puedo nombrar un comité especial con el portero, con el practicante de la secretaria y listo. Y los que van a estar vinculados por el ROF son ellos, los miembros del comité especial. Yo como alcalde no, porque yo no voy a ser quien adjudique la buena pro, sino estas personas, que son los servidores de menor nivel. Como alcalde, como gobernador, pretendo direccionar la adjudicación de la buena pro a determinada persona, mi compadre, mi amigo, entonces elaboro las bases y lo que hago simplemente es ordenar a los servidores que integran el comité para que aprueben esas bases. Aprobadas las bases conforme a las características de mi compadre, lo que va a pasar simplemente es que el compadre gane la adjudicación de la buena y se le adjudique la buena pro. Correcto. Detectado el problema de la colusión, ¿quién responde bajo esta teoría de la infracción del deber? El alcalde no, porque no infringe ningún deber extrapenal específico. Bajo esta teoría de la infracción del deber, desde esa perspectiva formalista que he enunciado, solamente responderían el secretario, el portero o cualquier funcionario de menor nivel, ¿no? Si esto coincide con alguna fundamentación de una sentencia última, es clarísimo. La perspectiva así es estrechamente formal. Y regresando nuevamente al problema sería, ¿cuál sería en todo caso la labor del Ministerio Público cuando se trata de encontrar responsabilidad solamente en esa suerte de infracción de deber? Buscar normativa, buscar ROF, MOF, y en ello se agotaría la investigación. Pero acá viene un problema, básicamente, de perversión de la investigación. Con esto paso más bien a un problema, antes de ello. Significar con esto, cuando les decía que este es un enfoque político criminal, bajo esta perspectiva, esta teoría de la infracción del deber, por lo menos desde esa perspectiva formalista, asienta uno de los defectos fuertes del poder punitivo: su alta selectividad. Su alta selectividad. Porque resulta que los que están en los lugares funcionariales más altos no responderían, y quienes terminarían respondiendo siempre serían los más vulnerables, los que podrían ser despedidos. Hay quienes no renovarían el contrato CAS en el supuesto de que no apruebe ese contrato CAS, esas bases. Entonces es clarísimo la irracionalidad, porque hay un poder, y en ese contexto de poder lo que estamos encontrando no es que ese alcalde, ese gobernador pueda tener, ¿cierto?, una reglamentación específica que lo comprometa. No, es poder.
Es poder municipal, es poder regional, es poder político, es poder ejecutivo, pero es poder, ciertamente. El tema es de cómo encaminan a través de actos específicos el acontecer típico. Es otra perspectiva. Es cuando se tiene, sí, un dominio situacional, no cuando nos dejamos llevar simplemente por cuestiones reglamentarias. Es algo diferente ya lo que se está planteando, ¿no? La otra perspectiva, ahora sí empato con esto, la otra crítica desde el tema procesal, pero que ya avancé un poco, es en relación a que ciertamente pervierte el objeto de la investigación y el objeto de juzgamiento. Porque en lugar de que la Fiscalía tenga como objeto de investigación o plantee como una hipótesis de investigación precisamente encontrar esos actos de autoridad que permiten encontrar concadenadamente el acontecer típico, orientan su investigación a encontrar reglamentos, orientan su investigación a encontrar MOF, cuando de lo que se trata es de encontrar más bien cómo se ha viabilizado, ¿cierto?, ese poder para encontrar, para dirigir ese acontecer causal, para determinar cómo así los integrantes del comité especial ciertamente tuvieron que acceder a la presión de quien tiene el poder, el alcalde, y aprobar esa buena prueba. Esos son los actos, el dominio factual, porque estamos hablando de poder. Probablemente alguien podría razonar, pero a todo poder está necesariamente, se tiene como correlato el deber. Bueno, admitámoslos, correcto, en muchos de los casos. Pero lo central en un delito funcionarial es el poder. Si a ello vamos de pronto a darle una cobertura normativa, sí, pues en buena hora. Pero lo central no es el deber porque es pura cáscara. El poder es lo fundamental. Y si olvidamos el poder, el dominio, como lo fundamental para atribuir, obviamente, responsabilidad, estamos haciendo una investigación puramente formal, y que ha dado lugar a esos resultados que pues están generando un fuerte cuestionamiento de la ciudadanía, ¿no? Bien, entonces, hasta acá, estas dos críticas, obviamente, ya es una suerte de postura, ¿cierto?, para reflexionar sobre este tema. Vamos a las propuestas que se tienen. Lo cierto es que lo que en su tiempo se cuestionó, los alcances conceptuales que hacían insuficiente la fundamentación, ¿cierto?, de la teoría clásica del dominio, pues regresamos nuevamente sobre estos datos de la realidad. ¿Qué pasa? Que acá existe un tema que cuando se habla de datos de la realidad, estamos acostumbrados a que pues atribuyan a uno es un naturalista, es un ontologista, cuando en realidad el derecho regula pues eso, realidades. Y de lo que se trata es más bien de cómo esas realidades operan como límites, ¿cierto?, como límites para otorgar razonabilidad y racionalidad a la atribución. Así que no hay ningún problema de pronto en asumir esa atribución, digo, de ontologistas o naturalistas. No, simplemente regresamos al concepto de la teoría del dominio del hecho, pero no esa clásica, sino una teoría ampliada. Una teoría que, reflexionando sobre la realidad, sobre la complejidad de esta sociedad, sobre los nuevos alcances de esa tecnología, hace ver nuevas acepciones, nuevas concepciones de dominio del hecho. Y felizmente, en esto, pues la reflexión no es solamente en nuestra América, sino Alemania, como fuente aparece con el profesor Bernd Schunemann, justamente fundamentando esas nuevas concepciones. Y en España, Luis Gracia Martín, también en el esfuerzo de dar una explicación o una fundamentación a los delitos funcionariales, pero ahora retomando nuevamente el problema del dominio del hecho. Esto es ciertamente muy importante que se plantee porque permitiría con justeza, ahora sí, sin modificar el tipo penal, sino encontrar el fundamento en el propio tipo penal, pero sobre la base del dominio del hecho. Probablemente la explicación que plantea el profesor Luis Gracia Martín puede, en mi criterio, ser la más acertada. Y esto se explica de una manera muy elemental. Primero, todos nosotros como ciudadanos, por nuestra propia existencia, somos portadores de determinados bienes: vida, libertad, propiedad. Sí somos portadores de ello. Y todos nosotros como tal, ¿cierto?, podemos atacar ese bien jurídico de cualquier persona. En ese contexto
si cualquiera de nosotros da muerte a otro, es porque ese bien jurídico del otro está expuesto a la agresión de cualquiera de nosotros. Voy transitando por la calle, encuentro a otra persona y por cualquier situación le doy muerte, ¿cierto? No hay posibilidad de limitar un círculo, ¿cierto?, solamente a determinados autores, sino es amplio. Vida, libertad, patrimonio, libertad sexual. Se explica entonces cuál sería la fundamentación del dominio, porque el dominio para poder afectar la libertad de una persona lo tengo yo en este momento. El dominio para sustraer, el dominio para matar, el dominio para lesionar, lo tengo en este momento respecto a cualquier persona. Eso no hay duda. Pero la idea de la fundamentación está en el dominio. Pero les hago una pregunta así de manera general. ¿Ustedes tendrían la disposición o el dominio como para emitir una sentencia, los que no son jueces obviamente digo, una sentencia en determinado sentido, privatizando la prestación pública? Claro que no. Resulta que los que tenemos el dominio somos los jueces. Tenemos el dominio sobre la disposición en competencia de esa prestación de autoridad. Yo soy el que tengo el dominio. Y si de pronto voy a pervertir en corrupción esa decisión, no cabe duda que es en el ámbito del dominio. Que ese dominio que tenga, cierto, tenga una fuente, un deber, es otra cosa. Pero es el dominio. Este dominio no lo tiene un ciudadano. Ese dominio no lo tiene otro funcionario, otra entidad. Ese dominio lo tengo yo. Lo tengo. Entonces, si el fundamento es el dominio, de lo que se trata es de encontrar precisamente ese específico dominio sobre la disponibilidad del bien jurídico. Ese bien jurídico, decisión, acto de autoridad, ¿correcto? Es vulnerable frente a mi autoridad. Ese bien jurídico es vulnerable solamente frente a mi situación, porque por más que eventualmente algunas personas puedan falsificar o hacer sentencias, no ingresan en ese ámbito. El único que está dentro de ese ámbito soy yo. Y tengo el dominio. Un dominio que descansa, ciertamente, en un deber. Pero lo importante es el dominio. No nos vamos a encargar de tratar de buscar esas fuentes formales o los deberes. Eso viene a ser como una especie de fundamentación jurídica, tal vez, pero el fundamento actual es el dominio. El razonamiento de Luis Gracia Martín allí es contundente. Se delimita un círculo más estrecho, correcto, y ese círculo tiene a determinados sujetos con estatus especiales que le permite tener ese dominio específico. De tal manera que el dominio pasa a ser fundamentación, ¿cierto?, para atribuir autoría en los temas de atribución delictiva. El eterno corsis recorsi. Tenemos una concepción de dominio, en una de las propuestas por lo menos, pero superior a esa teoría del dominio del hecho del 63. Cualitativamente superior. Sintetiza las críticas realizadas por el funcionalismo, pero nos da datos de la realidad para ser controlable. Cuando los amigos funcionalistas comienzan a cuestionar a los ontologistas, están cuestionando esa teoría del dominio del hecho del siglo pasado, de 1963. Estamos en el 2016 y los conceptos de dominio se han ampliado. Y estos conceptos de dominio ampliados, así como están, permite, ¿cierto?, dar justeza a la fundamentación de la autoría. Si se aplica en la forma como se plantea solamente este fundamento, no tendríamos que estar lamentando, ¿cierto?, decisiones cuestionables. Entiendo que algunos colegas podrán señalar de que es una cuestión de principio de legalidad, que debe observarse el principio de legalidad. Pero no olviden que la principal crítica que se está haciendo es precisamente que estas teorías más bien afectan el principio de tipicidad, porque ese deber extrapenal del ROF o MOF no está dentro del tipo. Por tanto deberíamos encontrar otro fundamento. Recurrir a la Constitución, así haciendo más disperso, afecta el principio de legalidad. Pero de pronto, regresar a un formalismo extremo y pretender encontrar ROF, MOF o reglamentos, eso ya es una perspectiva formularia. Y esa perspectiva formularia es la que está siendo objeto de pronunciamiento en decisiones bastante cuestionables. Creo que por lo menos en esta perspectiva, esta concepción de Schunemann, esta concepción del profesor Luis Gracia Martín y su difusión para entrar al debate, obviamente, bajo esta nueva concepción, debe imponerse si queremos, obviamente, estar por una sociedad democrática donde todos respondan como tengan que responder,
que entremos en lo central, el poder, que a todo poder, cierto, corresponde un deber, pero que en el caso precisamente de aquellos funcionarios que no tienen esa cobertura del deber, los funcionarios de facto tengan que responder porque el fundamento central sería la teoría del dominio del hecho. Señores, estos son conceptos grosso modo que les he indicado, lo que se ha tratado es precisamente de exponer de esa manera en esos tres objetivos bien definidos, y les agradezco la atención. Muchas gracias. Estuvo con ustedes el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma con su ponencia Fundamentos Materiales de la Autoría en los Delitos Funcionales. Los invitamos el próximo jueves a su programa La Cátedra de los Jueves, donde tendremos como invitado al doctor Bonifacio Meneses con el tema La víctima dogmática en el proceso penal. Y solo por Justicia TV, tu canal judicial.